Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Confío que estés muy bien, que estés chukis nice. Y en caso de que no sea así, confío que esto que te voy a platicar te va a ayudar a que sí te pongas así, que te pongas contento, que te llenes de energía para lograr un día perrón, algo chukis para ti. Yo soy Orlando Meneses y te voy a contar mi historia. Cómo pasé de ser un niño de 11 años, viviendo en una ciudad, teniendo una niñez feliz, divertida, a llegar a Mexicali, una de las ciudades más calientes del mundo, a trabajar haciendo un pozo. Chistoso. Cuando mi mamá estaba embarazada, ya a punto de dar a luz, mis papás vivían y me hicieron en La Rumorosa. Y en La Rumorosa es un pueblito muy pequeño que está a 1 hora de distancia de Mexicali. Y no había ni hospitales, ni doctores, ni mercado, nada para ir al mandado. Y un día fueron al mandado a Mexicali y llegaron a visitar a mi tío Santos. Y ya estando ahí, mi tío le pregunta: oye, muchacha, chamaca, ¿dónde te vas a aliviar? Mi mamá le dice: no sé, tío. ¿Cómo que no sabes, chamaca? Y mi tío le dice: a ver tú, chavalo, le dice a mi papá, mañana ve a mi taller y te voy a inscribir como si fueras trabajador mío para inscribirte al Seguro Social y que ahí nazca su bebé. Pues mi papá fue al siguiente día y al siguiente día nazco yo. Así que de casualidad no nací allá en Las Piedras, en La Rumorosa, ¿no? Y ya, eso es partecita de cuando nací. Y al siguiente día nos vamos a vivir de nuevo a La Rumorosa. Entonces yo no estuve aquí en Mexicali por mucho tiempo, ¿no? Un día nomás. Y en La Rumorosa lo que hacía mi papá era piscar piñón. Y pues mi papá y mi mamá me internaron allá en la sierra como 3 meses. Y ya, cuando yo tenía 8 meses de edad, llega una persona, dos tíos, y llegan con mi mamá y se presentan con ella. Y dicen: no, lo que pasa es que somos tus hermanos. Mi mamá así de que, pues no, mis hermanos yo los conozco, viven conmigo en mi casa y allá están en la casa, ustedes no son mis hermanos. Y pues ya le explica, ¿no? Es que sí, pero somos de diferente papá, de la misma mamá, y nosotros vivimos en Nogales y allá tienes más hermanas. Y ya total, pues ya llegaron hicieron todas las conjeturas que tenían que hacer y ya, se fueron. Mi tío, uno de ellos, tenía tienda de pinturas y le ofreció trabajo a mi papá y le ofreció una casa, junto con otros 2 tíos, mi tío Rolando y mi tío Rodolfo, y nos fuimos a vivir a Nogales. Yo tenía 8 meses de edad y ahí viví hasta mis 11 años y tenía esa niñez que te platico, esa niñez divertida. Vivíamos cerca de la unidad deportiva y entonces yo me la pasaba en cursos de verano, en cursos de natación, de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Y ahí en la colonia pues había muchos niños, estaba lleno de amigos, de primos. Mis recuerdos de niñez eran súper divertidos. Y cuando salgo de 5º año de primaria, regularmente yo tenía buenas calificaciones y como premio me dicen: pues te vas a ir con tu tío Rolando de vacaciones. Van a ir a San Francisco, a Disneylandia, a San Diego, a Los Ángeles, a un acuario en Monterrey Bay. Y así fue. Me fui, no sé, yo creo que 2 meses ahí de vacaciones. Al final me quedo en San Diego en la casa de otro tío, que tenía una casa con alberca. Ahí me quedé como 2 semanas feliz de la vida nadando todos los días, ¿no? Y en alguna plática que teníamos, pues cuando ya llegue a mi casa, Nogales, que no sé qué, me dice mi tío: mijo, es que te quería decir que ya no vas a llegar a tu casa a Nogales, dice, ya vas a vivir en Mexicali. Y yo: no, tío, sí, mi papá va a venir por mí, pues voy a ir a mi casa. No, me dice, ya, tu papá ya compró una casa en Mexicali y ya de aquí tú vas para Mexicali, ya no vas a regresar a Nogales. Y yo así como que, y mis amigos y todo, pues ni modo, ya. Después irás otro día a saludarlos o algo, pero ya. Y yo: ok. Y llegué a Mexicali justo el día de mi cumpleaños. Y fue así como que volví a nacer porque volví a llegar a Mexicali el mismo día, el 1 de agosto.
Como les platicaba hace rato, Mexicali es una ciudad muy, muy caliente. En julio, agosto las temperaturas son arriba de 50 grados centígrados. Y lo que había que hacer era hacer un hoyo para poner la letrina. La casa que había comprado mi papá nada más tenía paredes. Eran 2 cuartos con paredes. Le puso piso, le puso techo. No tenía baño. Entonces había que hacer una letrina. Y esa fue mi bienvenida a Mexicali. Y ese fue un cambio radical en mi vida a mis 11 años. La primera noche nada más nos quedamos a dormir mi papá y yo porque no había ventanas y no teníamos aire acondicionado. De hecho, no había servicio, no había ningún tipo de servicio, sobre todo en la calle donde nosotros vivíamos. No había agua, no había luz. Obviamente no existía internet y pues, no había drenaje. Entonces, pues sin aire acondicionado, pues había muchos mosquitos y mucho calor. Yo creo que ahí fue cuando conocí el insomnio. Es la primera vez que recuerdo que no podía dormir. Pero, pues poco a poco me fui adaptando y aceptando la nueva realidad. Otra de las desventajas que teníamos en casa era que no podía entrar un carro hasta enfrente de la casa porque la calle de enfrente de la casa estaba llena de escombros y basura. Entonces, ya mi papá me dijo, hijo, vente para acá, vamos a quitar todos los escombros y quitar toda la basura. Y realmente al inicio dije, no manches, o sea, no vamos a terminar nunca. Pero una vez que empecé a hacerlo, de alguna forma visualicé y lo dije. Me emocioné, acepté el proyecto como mío y dije, por ahí empezaron a ayudarnos también los vecinos. Y uno de los vecinos, pues era un niño de mi edad. Y le dije, hey Eric, vas a ver, vamos a dejar la calle limpiecita, sin ningún escombro y ni un papelito, ni una basurita, nada. Y me acuerdo que mi compa volteó con su mamá y le dijo, oye mamá, este güey dice que vamos a limpiar toda la calle y que no va a quedar ni una basura. Y yo, pues sí es cierto, güey, lo vamos a hacer. Y lo, sí, hombre. Y dale, pues vamos a darle. Y de verdad que me divertí haciéndolo, a pesar de que mi hermano menor ahorita me dice y nos da carrilla a mí y a mi otra hermana que somos de vitrina. Porque crecimos en la ciudad y ahí donde vivíamos pues ya no era la ciudad. Ya estábamos en las afueras de la ciudad, sin pavimentación y sin nada, ¿no? Entonces, agarré los escombros como pude y los movimos y entre todos los vecinos y todo, pues llegó un día en el que logramos tener la calle limpia, que era una calle transitable y pues yo creo que fue una de las primeras metas que yo pude visualizar desde que se empezó el proyecto hasta haberlo terminado y que se podía visualizar, que se podía ver y que parecía algo imposible. Yo creo que fue la primera cosa que parecía imposible que de alguna forma me siento que lo hice. Claro que no lo hice solo, o sea, ni era mío el proyecto, era de mi papá y todos nos unimos y logramos eso. Y desde ahí siento que cambió mi vida. Obviamente empezamos a ver la casa ya no solo como lo que era, sino como lo que podíamos lograr. O sea, empecé a visualizar muchas cosas. Mira, aquí luego vamos a hacer un cuarto para ti, me decía mi papá. Y entonces fuimos construyendo como se construye. Primero en la mente. Una vez que está en la mente, luego podemos hacerlo realidad. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Como les digo, al principio no había servicios. Las demás calles sí tenían servicios. Entonces mi mamá se empezó a mover, consiguió en Miércoles Ciudadano, fue a hablar y todo para que pusieran un transformador y tuviéramos luz. Luego se movió para que el agua que había era directa del canal. Se movió para que fuera agua tratada, que fuera por césped, la compañía pues que hace potable el agua. Y eso también fue un rollote. Los vecinos no querían porque los vecinos pensaban que el agua potable, el agua tratada, pues que tiene cloro y que se iban a morir todas sus plantas. Entonces, lejos de alguna forma de contar con apoyo de los vecinos de mi mamá, pues era lo contrario. O sea, no había cómo
¿Quién más tenía ganas de tener agua potable? Para ellos estaba así por quién sabe cuántos años y eso era normal y eso estaba bien. Y se logró tener luz, se logró tener agua. Entonces mi vida empezó a tornarse de esa manera en la que lo que parecía no posible, lo que la mayoría no quería, mis papás lo convertían en realidad. Entonces, eso que para mí fue algo desagradable, haberme cambiado de lugar, fue poco a poco convirtiéndome en la persona que soy. Fue como empezó a moldear mi forma de pensar diferente. Yo en Nogales, pues como niño feliz y divertido, pues no hacía nada, no tenía ninguna cosa que hacer. A lo mucho mi papá me pedía que lavara el carro. Y la verdad siempre lo dejaba bien feo. No me llamaba la atención nada, o sea, porque digamos que en esos momentos lo tenía todo. Para mí estaba bien así. Entonces, una vez que doy ese giro, mi mentalidad cambia. Y no para ahí, obviamente, mi papá, bueno, otro de los trabajos muy interesantes que tuve de 2 semanas fue haber vendido tortas en los campos de béisbol. Cerca ahí de la casa había unos campos de béisbol que los fines de semana se llenaban de carros, se llenaban de personas. Entonces mi papá dijo, vamos a vender tortas. Y él compró todo, hizo las tortas y en una caja, pues me llenó la caja de tortas, ¿no? Entonces ya me mandó a los campos, tú vas a vender las tortas. Dile que es torta de pavo y que están bien buenas. Y pues órale, a vender. Y sí, me fui y a vender todas las tortas. Todo el mundo se sacaba de onda porque yo decía que era de pavo, pero pues, al abrirla era de jamón de pavo, no era de pavo. Pero igual se vendieron todas. Se vendieron, estuvo bien. A la siguiente semana volvimos a repetirle toda la fórmula, pero ya había varias personas vendiendo tortas. Entonces ya me quedé con la mayoría de las tortas, ya no vendí tantas. Entonces se acabó ese negocio pronto. Después un día mi papá llegó en un carro diferente y yo así, mi papá trae un carro nuevo, Y ya llegó mi papá, hijo, sácate una cubeta, una franela y llena la cubeta de agua, vamos a lijar el carro. Yo, ok, pa, ¿por qué lo vamos a lijar? No, es que lo vamos a pintar. Ok. ¿Y de qué color va a ser? ¿Para quién es? ¿Para ti o para mi mamá? ¿Quién va a tener este carro? No, es un trabajo, nomás lo vamos a pintar y se lo vamos a entregar a su dueño. Y yo así como que, ay, qué triste. Pero bueno, y ya, entonces mi papá siempre que llegaba a trabajar en las noches, era ponernos a trabajar en eso, pintar carros, y pues ya sacaba mi papá un dinerito extra. Y luego escuchaba las pláticas de los adultos. Y un amigo de mi papá tenía un hijo que era un año mayor que yo y trabajaba en la ley de paquetero. Entonces yo dije, yo también quiero ser paquetero. Y pues luego pregunté cómo, qué ocupaba, me compraron un uniforme y entré de paquetero. Y estuvo también súper divertido, porque ya yo me iba en camión solo y estando ahí me divertía mucho. Igual había amigos, ganaba dinero, me gustaba el uniforme, siempre lo traía bien limpiecito. Como a los 3 meses me gané un premio de paquetero. Yo así como que, ok, por buena conducta, por asistencia, puntualidad, por buena presentación. Y yo así, o sea, como que si haces las cosas bien a donde quiera que vayas, va a haber una recompensa. Yo ni siquiera sabía que iba a haber un premio, no sabía, pues menos cuándo era, porque no sabía que existía. Pero pues sucedió y eso también estuvo padre. Y en algún momento pues dejé eso, ¿no? Dejé de ser paquetero. Y un amigo me invitó a trabajar con su mamá. Su mamá vendía comida en la plaza comercial y pues yo iba a ayudar ahí como mesero, ¿no? Y a vender comida, a ofrecer a los demás locales cuando no había comensales en ese momento. Y en algún momento ya mi papá me platicó, ya habían pasado como 3 años desde que llegamos a Mexicali. Mi papá me dijo, hijo, te voy a platicar un proyecto que tengo que ni siquiera se lo he platicado a tu mamá. Y me dijo, vamos a abrir una tienda de pinturas de nosotros. Y yo, ¿sí, en serio? Sí, me dijo. Y ahí me llenó, me puso
bien contento porque pues en Nogales mi papá trabajó 10 años en tiendas de pintura, que era de mi tío, y yo sabía que a mi tío le iba bien económicamente. Mis primos tenían Nintendo, Super Nintendo y tenían muchos juegos que yo no tenía. Y donde trabajaba mi papá en Mexicali, que yo miraba que los dueños de esas tiendas de pintura también tenían, pues les iba bien económicamente, ¿no? Y algo que me había faltado mencionar era que cuando mi papá, el primer trabajo que encontró en Mexicali, como igualador de pinturas, yo fui con él a la entrevista de trabajo y me tocó escuchar lo que le ofrecieron. Y mi papá le empezaron a pagar 700 pesos a la semana y con eso nos tenía que alcanzar para comer los 6. Papá, mamá y los 4 hijos. Lo que vienen siendo ahorita $35. Imagínate vivir con $35 para 6 personas. Obviamente esto fue en el 97, pero aún así era muy poco. Entonces por eso mi papá buscaba más formas de ganar dinero. Entonces cuando ya decide abrir la tienda de pinturas y después que ya pues que ya le avisa a mi mamá cuáles son los planes, mi mamá le dice: ¿estás loco? ¿Cómo vas a abrir una tienda de pinturas si no me has dado dinero para pagar la luz? No tenemos dinero para pagar la luz y tú quieres abrir una tienda de pinturas. Y ahí va otra de las cosas que parecía imposible. Literal, o sea, no había manera. O sea, yo creo que si yo hubiera sabido de las finanzas de mis papás en esos momentos, le hubiera dicho lo mismo a mi papá. Oye, pues ¿con qué? Pero mi papá vendió un carro, nos quedamos sin un carro. Y consiguió crédito con los proveedores. Los proveedores se habían acercado a él porque mi papá era muy bueno en su trabajo. Entonces, proveedores de pintura le dijimos: abre tu tienda de pintura y nosotros te vamos a apoyar con crédito para que tú puedas abrir. Y fue así como mi papá empezó. Con muy poquito dinero, con crédito de los proveedores y con un chingo de ganas de salir adelante. Desde que me lo contó, yo me uní al proyecto también como si fuera mío, así como la ves de la calle. O sea, este proyecto también va a ser mío. Y luego me sacó de onda que me dice: se va a llamar Pinturas El Pancho, porque mi papá se llama Joaquín. Y yo: ¿qué onda, papá? ¿Por qué le vas a poner Pinturas El Pancho? ¿No dijiste que va a ser de nosotros? O sea, el Pancho, yo no me acuerdo ni siquiera si conocía algún Pancho, no sé. Y pues resulta que cuando llegamos a Mexicali, mi papá no le gustaba decirle güey a la gente. Y obviamente no se sabía sus nombres, y por ser práctico empezó a decirles Pancho a todos. Y luego pues ya todos le decían Pancho a él. Entonces por eso le puso Pinturas El Pancho. Y ahí empecé pues a ayudarle. Obviamente no sabía yo hacer nada, tenía 14 años, sabía limpiar, acomodar producto, y me ponía allí a ayudar a atender a mostrador. Y poco a poco empecé pues cada vez a aprender más. Después aprendí a manejar y me hice repartidor y me hice vendedor. En la preparatoria estaba estudiando contabilidad, entonces empecé a meterme de metiche ahí en la administración y terminé quedándome con la administración del negocio. Después empecé a aprender igualación, empecé a hacer colores, que para ser un igualador se necesita más o menos de 2 a 3 años para lograr aprender ese oficio. Y lo hice. Pasó el tiempo y aprendí a hacerlo. Entonces, yo estaba muy involucrado en todas las áreas del negocio. Al principio no me gustaba tanto porque pues cada área que aprendía era una tarea que yo agregaba a mis responsabilidades. No es como que, ya soy el administrador, ahora ya no limpio, o ahora ya no atiendo al cliente. No, cada actividad que yo aprendiera, sumarla a mis actividades. No reemplazaba otra, simplemente entonces iba teniendo más y más. Y pues entré a la universidad y seguía trabajando, estudiaba y trabajaba, hasta que llegó un punto en el que ya no pude mantener las dos cosas. O dije, o sigo en la escuela, que era sistemas computacionales, o me pongo de lleno en el trabajo. Y decidí por el trabajo. El trabajo me gustaba más. Y le miraba, ya había aprendido a visionar, entonces empecé a visionar el negocio como un negocio grandote.
Y decidí salirme de la escuela. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? De hecho, estaba en clases cuando lo decidí. Y me salí. Y ya en algún momento ya le dije a mi papá, no sé si ese mismo día o al día siguiente, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la escuela, ya no voy a ir a estudiar. ¿Pero por qué? Es que tengo acá mucho trabajo y en la escuela pues me están encargando tareas y proyectos y todo. Pues que de alguna manera pues era como jugar a la escuelita cuando mis tareas de aquí del negocio son reales, es gente real, me lo está esperando, compañías reales, les estábamos vendiendo a compañías pues, reales y pedidos que para mí eran grandes en ese momento. Entonces yo dije, no, pues quiero seguir en el negocio. Y a mi papá no le pareció tanto. Mi papá fue así como que, no, pues estudia. De hecho, eso era una de las razones por las cuales quería que viniéramos a Mexicali, porque en Mexicali pues, está la universidad y en Nogales no había universidad. Y luego pues les comentaba a los clientes y a todos los familiares y amigos, hey, ¿cómo la ven? Este güey quiere dejar la escuela. Y yo así, bueno, ahí viene otro sermón. Y sí. Y luego me platicaban, de hecho, clientes, no, estúdiale, échale ganas a la escuela, que no sé qué. Mira, yo soy dentista, me decía un cliente. Y yo, ok, ¿y por qué eres carrocero? ¿Por qué pintas carros? Decía, no, pues eso es porque me gusta a mí pintar carros, pero pues yo estoy orgulloso de que yo tengo mi título y pues yo estudié. Digo, ok, pero pues ya entre mí ya no dialogaba tanto, pero pues ¿de qué te sirve? Nada más es como colgar el título y ya. Y así algunos coincidieron en eso, ¿no? Otro era ingeniero y seguía pintando. No, es que como ingeniero me pagan bien poquito y acá en mi taller pues gano en un día lo que me pagan en una semana ya. Entonces, ¿por qué quieren que siga estudiando? Decía yo. Y había quienes decían, no, pues yo no estudié y por eso me va mal. Yo no estudié y por eso tengo que andarle chingando acá, mejor tú sí estudia. Yo, pues nadie me convenció. Yo dije, bueno, pues se va a estudiar supuestamente para ganar bien, para tener un empleo. Y pues yo de alguna forma todavía no ganaba muy bien ahí con mi papá, pero yo visionaba algo muy grande. Y entonces, al final me convencieron y terminé regresando a contabilidad. Me metí a la universidad y me metí a contabilidad. Luego pasó algo muy, muy interesante. Nosotros durante 8 años mantenimos el negocio siendo un equipo de trabajo de 3 a 4 personas. Entre ellos, pues mi papá, un servidor, a veces mi mamá, que al final mi mamá dejó de ir, y 1 o 2 trabajadores. De 3 a 4 personas éramos todo el equipo. Uno de ellos era un amigo que entró como igualador a los 17, cumplió los 18 años ahí con nosotros y aprendió a igualar. Y él ya tenía nociones, aprendió muy rápido a igualar. Entonces se llevó muy bien con mi papá. También que luego todo el mundo preguntaba, oye, tu hijo, que no sé qué, a ese amigo. Y luego, no, pues que a mí me decían que tu carnal, que no sé qué. Y yo, pues lo adoptamos. Lo adoptamos y sí, fue para mí como un hermano mayor. Para mi papá pues fue como un hijo también. Se llevaban muy, muy bien. Y pues literal, ¿no? O sea, mi amigo ese, sus papás vivían en Sinaloa, así que él se quedaba a dormir acá en casa con nosotros. Íbamos a las fiestas juntos. Todo estaba súper bien. Hasta que un día nos habla el proveedor de pintura de Sherwin-Williams y nos dice, oye, me dice, ¿está tu papá? No estaba, mi papá andaba de vacaciones. Y me dice, ok, entonces te lo voy a comentar a ti y ya tú lo platicas con tu papá. Me dice, ¿está tu igualador ahí contigo? Y yo, sí, aquí está. ¿En serio? Me dice, ¿no ha renunciado? Y yo, no, ¿por qué iba a renunciar? Me dice, lo que pasa es que él y su hermano quieren abrir una tienda de pinturas ahí cerca de con ustedes, como a 3 cuadras. Yo me quedé así como que, pues no sabía si creer o no, porque pues era mi super compa, ¿no? Entonces, y no es que le vea de malo que quiera superarse y que quiera tener su propio negocio, sino que porque haberlo hecho a escondidas y porque ahí pegadito con nosotros, ¿no? Pero bueno, me dice,
Sin embargo, me dice, ustedes como ya son distribuidores de nosotros de hace muchos años, ustedes tienen derecho a cierta exclusividad en cierto territorio. Entonces, si ellos están muy cercas y ustedes me dicen que les va a afectar su venta si hacemos eso, entonces yo tengo que decirles a ellos que tienen que rentar un local más lejos de con ustedes. Entonces, ok, y ya se lo comenté a mi papá. Cuando se lo comento a mi papá así como que se le cayó todo el semblante, así de que... No, dijo, pues no pasa nada, dijo. El sol sale para todos y pues que le vaya bien, de modo. Y yo, sí, está bien que le vaya bien, pero si se puede hacer más lejitos, pues hay que hacerlo más lejitos y que le vaya bien más lejitos. Porque los clientes que están aquí, pues tú los has trabajado. Esta zona tú has trabajado por años y pues tienes cierto derecho que puedes hacerlo valer. Tienes razón, dijo. Entonces hicimos eso. Total que ese amigo terminó pues yéndose mucho más lejos de lo que era necesario, pero se fue más lejos, ¿no? Después de eso pasaron dos cosas interesantes. Una, a mí me tuvieron que operar de la espalda, me operaron de hernias de disco y dejé de trabajar, obviamente, en los días posteriores a la operación. Pero me gustaba esperar a que llegara mi papá y me platicara cómo iban las cosas. A raíz de esa cuestión de que el Junior de que esta persona se quería poner cerquitas de nosotros, otros quisieron hacer lo mismo. Entonces mi papá pues no le gustaba igual, ¿no? Entonces le dijeron, ya sé, tú te puedes hacer distribuidor de la marca en todo Mexicali y así tú le vendes a quien tú quieras y a quien no quieras no le vendes. Y mi papá para eso no le gustó la idea, porque él no estaba mirando como que más dinero, sino él miró como más trabajo. Y mi papá tenía muchísimo trabajo, como les comentaba, mi papá era muy bueno en su trabajo, entonces siempre tenía mucho trabajo. Entonces mi papá estaba estresado de tanto trabajo y decía, ¿más trabajo? No puedo con más trabajo, o sea, ya doy mi 110% y no doy. Y yo, cuando va y me platica a mí, yo, espérate, papá, sí podemos, o sea, tenemos que contratar gente, tenemos que hacer cosas, sí podemos. Me dice, pues sí, pero mi papá ha escuchado que los proveedores se quejan de que los dueños de las pinturas tardan en pagar, que son malas pagas, entonces mi papá no quiere andar batallando para cobrar. No te preocupes, yo me encargo de cobrar. Le digo, no, pero que pues aparte ocupas mucho dinero para eso, para comprar, para todo Mexicali, se ocupa mucho dinero, no tenemos bodega. Y yo, pues todo lo podemos conseguir. Curiosamente, todo lo que él me había enseñado en ese momento para él, pues estaba estresado, ¿no? Por su trabajo, pero pues él me había enseñado lo que yo estaba viendo que él en ese momento no miraba. Entonces le dije, pues el dinero hay que conseguir un crédito del banco. Cada mes nos llega un crédito preautorizado que nunca lo tomamos. Esta vez sí hay que tomarlo porque hay una razón importante para ello. Y bueno, pues vamos a ver, pero no me gusta el porcentaje de ganancias, muy poquito. Y yo, sí es muy poquito, o sea, comparado con una venta al público, pues estamos hablando que va a ser mayoreo, o sea, vamos a vender muchísimo más de lo que vendemos ahorita. Pues no me gusta. Total, de todas maneras yo le dije a mi mamá, ayúdame por favor y llévame al trabajo, necesito platicar con el proveedor de Sherwin-Williams, con Carlos. Y sí, me lleva mi mamá, yo no podía manejar. Y ya platico con Carlos y ya me platica del negocio y todo, pues algo más emocionado de lo que yo ya estaba, ¿no? Y yo, papá, sí hay que continuar con el proyecto, así. Entonces, pues vamos a darle a ver qué pasa, dijo mi papá. Y llenamos la solicitud del crédito y luego empecé a recibir llamadas del director comercial, Apolinar Castillo, en paz descanse, y hablaba conmigo y el negocio es así, el negocio es asá, me decía, y yo veo mucho futuro en ustedes. Como les platico, yo estaba estudiando contabilidad, entonces eso te va a ayudar mucho, me dice. Y yo platicaba con él
Y yo pedía referencias de, ok, necesito que me ayuden y que me digan qué productos son los que se consumen en todo Mexicali, porque seguramente no son exactamente los mismos que nosotros y todo eso. Entonces avanzamos con el proyecto y un día me hablan por teléfono y pues me avisan que el crédito fue declinado, que no nos podían dar el crédito. Y yo así como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si estaba preautorizado y todo. No, lo que pasa es que hicieron una llamada para confirmar los datos y no coincidieron los datos. Pero ¿quién recibió la llamada? No, pues fue Jorge Meneses. Y Jorge Meneses es mi hermano, que en ese momento tenía 9 años de edad. Y yo así, ¿cómo es posible que tomes una referencia de alguien de 9 años? O sea, es mi hermano. ¿Y qué dato fue el que dio mal? No, pues dio dirección tal. Ok, esa es la dirección de la casa, de nuestra casa, pero tenía que haber dado la dirección del negocio. Ah, pues por eso lo declinaron. Y yo, ¿pero cómo es posible? O sea, solamente es declararlo y ya. No, pues es que es muy difícil, hay que hablar a México. Bueno, entonces ya fui con mi mamá, el negocio estaba a nombre de mi mamá. Dije, mamá, madre mía, necesito que me ayudes y hables a México y les expliques sobre el crédito, así y así. Mi mamá me dice, Orlando, ¿tienes idea de cuánto va a costar esa llamada a México? Y yo, mamá, eso no es importante. Digo, por si no sabes, antes las llamadas de larga distancia costaban mucho, eran cobradas por minuto y eran muy, muy caras. Y sí tenía razón mi mamá, sin embargo, pues no estaba viendo el panorama del negocio, del tamaño del negocio que estábamos por emprender. Y total que logré convencerla, habló, pero todo siguió igual. Quedaron en revisarlo, entonces me enojé, dije, no importa, vamos a buscar el crédito en otro banco. Y me fui banco por banco, solicitando crédito. Yo tenía 22 años. Y los ejecutivos me miraban así, como que, si tienes 22 años y quieres que te dé este préstamo grande, pues creo que va a estar difícil. Yo creo que ya que crezcas más y que tengas una carrera ya sólida y todo, ya te vas a poder convertir en un gran empresario. Y me contaban así como que eso podría ser a un futuro muy lejano. Y yo, no, es que ya es ahorita, o sea, la oportunidad es ya. Y la voy a conseguir aquí en este banco o en otro banco. Y entonces me iba a otro banco y historias similares. Total, llenamos como 2 solicitudes en 2 bancos diferentes y pues estaban en proceso. Pero no había ninguna respuesta. Mi papá había empezado a construir una bodega en casa, lo que era el porche. Le puso paredes de madera y dijo, bueno, pues vamos a ir preparando la bodega. Entonces todavía no tenía crédito y luego pues ya recibo la llamada de Apolinar Castillo y me dice, Orlando, felicidades, ya se fue el primer camión para Mexicali, acaba de salir de aquí de Ciudad de México, va para contigo, te felicito. Estoy seguro que van a tener un gran éxito, mucha suerte, bendiciones y todo. Y así él como que bien contento y yo todo preocupado. Y en la torre, ya viene el camión, ya está todo y nosotros no tenemos dinero todavía para salir adelante. Y así me quedé como 2 minutos preocupado. Y vuelve a sonar el teléfono. Le contesto. Y era del banco. Me dice, Orlando, felicidades, tu crédito ahora sí ya quedó aprobado. Dime nomás a qué horas puedo pasar contigo para enseñarte a usar la banca en línea. En mi vida había usado banca en línea. Entonces, yo sí, ¿es en serio? Sí, tú dime a qué horas puedo ir para enseñarte y en 3 minutos ya vas a poder disponer de tu crédito. Y yo, wow. Entonces sí que me puse feliz. Entonces, wow, me quedé. Cuando estábamos en todo el proceso, mi papá me decía, Orlando, no te preocupes, si Dios no quiere, pues no pasa nada. Quizás no sea el momento y esto y lo otro. Y dije, papá, es que Dios sí quiere, ¿por qué no habría de querer? Yo escuché que Dios quiere lo mejor para uno, ¿sí o no? Y entonces yo creo que esto es lo mejor para nosotros en este momento y lo vamos a conseguir. Y así fue. Eso me llenó de orgullo. Si ya Pinturas El Pancho lo sentía como mi proyecto, pues imagínate ahora que luché por esto y que se da, súper feliz.
y empieza el negocio, arranca. Obviamente tuvo situaciones. Mi papá nunca tuvo una experiencia como empresario, ni viene de familia empresaria, pues ni yo tampoco. Estaba estudiando apenas. Pero en el camino, pues tuve que ir aprendiendo a lidiar con gente, a contratar gente. Antes teníamos 1 o 2 personas que no eran parte de la familia de sangre, o sea, que se contrataba, pero era simplemente un conocido. Oye, ¿no tienes trabajo? Ah, pues sí, vente. Y le daba trabajo a mi papá. Pero en esta vez ya había que publicar, ya había que buscar personas para que se integraran al equipo, aprender a motivarlas, aprender a saber cómo pagarles, qué ofrecerles. Era todo un mundo nuevo y empecé a entrar a cursos. De todo lo que yo miraba que me hacía falta, entraba a cursos. Cursos de ventas, cursos de recursos humanos, cursos de marketing. Y fui aprendiendo todo eso. De tal manera que por 8 años nuestra estabilidad financiera se mantuvo un equilibrio bueno, con algunos altibajos, pero un estándar. Así fluctuaba nuestras ventas. Y en los últimos 6 años, o sea, después de los primeros 8 años, logramos multiplicar nuestras ventas por 25 veces más. O sea, no crecimos un 10%, un 20%, no al 100%. Crecimos un 2500%, 25 veces más. Pasamos de ser 3 personas a ser 64 personas. Pasamos de tener una sucursal a tener 8 sucursales. Nuestra vida cambió totalmente. O sea, si ya habíamos tenido un cambio con una sucursal, ahora teniendo 6, 8 sucursales, ya era una locura. Todo el mundo así como que, hey, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se sacaron la lotería? ¿Qué no? O sea, simplemente fue arduo trabajo y trabajo inteligente. Algo que también nos pasó es que literal nos pasó la de, hey, se hicieron harto, que andan en malos pasos. Nuestra vida ha cambiado, cambió a nivel familiar, a nivel personal, cambió la vida de personas que trabajan con nosotros, que se hicieron familia también. Muchas personas se quedan con nosotros, hacen carrera, así como yo cuento mi historia. Hay personas que cuentan su historia de crecimiento dentro de la empresa. Y eso para mí se volvió mi pasión. Ver cómo yo puedo convertir cosas que parecen imposibles en realidad y cómo puedo ayudar a que otras personas también lo hagan. Si quieres que te siga contando cómo ha sucedido todo esto y quieres lograr algo extraordinario, sígueme en mis redes sociales, activa la campanita, suscríbete, escúchanos en Spotify y te veo pronto. Ponte chukis, ponte nice.